reino de Dios es justicia, amor, paz. Y eso es lo que la gente busca. La gente busca esas cosas pero buscan y encuentran en lugares equivocados. Y pues nosotros tenemos que ser esas personas de poder ayudarles a caminar y a descubrir y a hallar las cosas que desean en su corazón, pero que van a ser de gran ayuda y beneficio en la vida de ellos. No estoy diciendo que nosotros vamos a ser las personas que le decimos a la gente es qué hacer. No. Cada quien tiene que tomar su propia decisión, pero yo sí creo que es justo demostrarles el camino. Eso quiere decir que nosotros primero tenemos que vivirlo. Quiere decir que nosotros lo tenemos que demostrar. Eso tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios está trabajando. Dios está trabajando en tu corazón. Está trabajando en tu manera de pensar. Tu espíritu se está alimentando y está reconociendo las cosas que no puede, que las cosas que parecen imposible, las cosas supernaturales. Tu espíritu está haciendo el Espíritu de Dios le está introduciendo el reino de Dios, y así es como tú ya puedes entender y comprender las cosas de Dios. Pero es solamente por atrás del espíritu. Tu vida, tú tienes que siempre conectar a tu vida espiritual. Tu persona, quien eres tú, es tu hombre espiritual que está dentro de ti. La carne esta la necesitamos para vivir en esta tierra. Pero en realidad, quien eres tú, hecho la imagen de Dios, es tu hombre espiritual que está dentro de ti. Y a veces nos sentimos apagados, agotados y todo eso. Es porque tu espíritu no está alimentándose de la palabra de Dios, que es vida. ¿Okay? Y la palabra de Dios es lo que hace en nuestra vida, es que nos trae aliento, esperanza. Y solamente Dios puede tomar ese lugar en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que conectarnos, ¿ok? El modo como Dios hace las cosas, Dios las hace con nosotros. Que Dios quiere que nosotros seamos sumergidos, ¿sí se dice así? Sumergidos en las cosas de Él, ¿ok? Dios quiere que nosotros nos metamos de cabeza primero en las cosas que Él nos ofrece. Él no quiere que estemos a medias. Él no quiere Él quiere que confiemos en Él completamente. Es lo que Él quiere. En Mateo 28, 19 al 20 dice que vayamos y hagamos discípulos, que vayamos y los bautismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra bautismo quiere decir sumergión, sumergir. Es lo que bautismo quiere decir. Dios quiere que nosotros bauticemos a todos, más bien que nosotros seamos bautizados para ir a bautizar a los demás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente tiene que ser completamente parte de lo que Dios es. Así solamente podemos nosotros funcionar como deberíamos de funcionar. De poder crecer y entender el reino de Dios y seguir creciendo y madurando en las cosas de Dios. Porque si no, muchas veces lo que pasa es la gente dice, yo no entiendo la Biblia, me aburro. Hay gente que viene a la iglesia y se aburren y se duermen. Yo soy culpable de eso. Yo los primeros 4 años que venía a la iglesia yo me dormía. Porque no le hallaba atención, no le entendía. Pero cuando empecé a estudiar, empecé a mirar las cosas que me llamaron la atención, dije yo, wow, espérame, esto está interesante. Y mi espíritu agarró un fuego por la palabra de Dios, y algo en mí fue encendido. Bueno, eso algo en mí fue el espíritu dentro de mí que fue encendido con la palabra de Dios. Y digo yo, esto es increíble. Y cuando descubrí eso, nada cambió en mí. O sea, todavía hoy el mismo deseo que yo tenía en el principio cuando descubrí estas cosas supernaturales que no se pueden ver físicamente, cuando les empecé a entender, olvídate, dije yo, man, esto es increíble. Por eso mucha gente que están afuera de la voluntad de Dios, esto se les hace locura, no lo entienden.
Cuando tú quieres hablarles a las personas de sanidad, de prosperidad, de paz, de gozo, y ellos lo oyen, pero ellos lo entienden a la manera como el mundo lo presenta, que es muy diferente a como Dios lo ofrece. Es muy diferente. So, es una de las cosas que quiero que ustedes entiendan. Dios hace las cosas con inmersión. Quiere que nosotros seamos sumergidos a las cosas de Él. Pero la cosa es esta: necesitamos ser competitivos con nosotros mismos. Tú mismo tienes que ponerte en la posición de ser retado en la vida. ¿Para qué? Para esforzarnos a orar y estudiar la palabra de Dios. Tú mismo tienes que retarte, porque nadie más lo va a hacer. Yo me acuerdo cuando recién le entregué mi vida al Señor. Cuando iba al trabajo nos daban 30 minutos de lonche. En 5 minutos calentaba mi comida, me la comía y me iba a mi carro y empezaba a leer la palabra. Y repasaba mis notas por 25 minutos. Me apartaba de todos, yo iba a mi carro y empezaba a leer, y ahí era donde yo empezaba a alimentarme de la palabra de Dios. Cuando iba, luego nos inscribimos en un instituto bíblico por 2 años, y miraba a los alumnos que estaban en la clase de nosotros y contestaban. Eran personas que eran criadas en un hogar cristiano. Y yo y Blanca no teníamos ninguna idea de la palabra de Dios, pero cuando mirábamos que contestaban preguntas, el maestro decía, hey, que decía una pregunta del Espíritu Santo, y ellos levantaban su mano y contestaban. Yo decía, man, ¿cuándo voy a poder levantar la mano yo para contestar? No podía, porque no sabía. No sabía, y agarraba como un celo dentro de mí, porque decía, ¿cómo ellos pueden saber y entender todo esto? Y yo no lo entiendo. Pero por eso me dieron a mí más las ganas de estudiar y aprender y saber. Y estas personas, yo te puedo decir, ¿quién estaba en esa clase? Esto era en el 2001. Y algunos de ellos todavía están yendo a la iglesia. Algunos se han apartado. Pero te digo, la mayor responsabilidad de esa clase la tenemos yo y Pastora Blanca. Y no, lo digo, pero porque nosotros nos retamos nosotros mismos en meternos y en leer y estudiar la palabra de Dios y orar. ¿Por qué? Porque mirábamos que ahí estaba la respuesta de nuestras preguntas, de nuestras necesidades. Cada vez que leíamos algo, ahí estaba la respuesta. Y Dios era tan bueno que nos empezó a rodear con gente increíble. Gente que nos agarraron y empezaron a hablarnos de la palabra de Dios. Teníamos preguntas y les hacíamos las preguntas, nos las contestaban. Y vamos a pensar y decir, bueno, ok, ya empezaron a entender y a tener hambre de la palabra de Dios, y de ahí en adelante fue todo bien. No, habían tantas cosas todavía en la vida de nosotros que teníamos que averiguar y hacer mejor. Una de las cosas que Pastor Bill dijo hace como unas 3 semanas, dice, yo me acuerdo cuando yo le entregué mi vida a Dios y fui salvo, pero luego tenía que ser redimido. Y es verdad. Hay cosas en nuestras vidas que sí, vamos a entregarle nuestra vida a Dios y vamos a aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, y vamos a ser salvos, ¿sí? Nos va a rescatar, ¿sí? De que no nos vayamos al infierno. ¿Por qué? Porque aceptamos a Cristo, pero todavía hay cosas en tu vida donde tú tienes que ser liberado. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser rotas, que tienen que ser quebradas, tenemos que ser libres. ¿Por qué? Cuando el Espíritu de Dios vive dentro de ti, ahí es donde el ambiente de tu corazón, ahí es donde empiezas a ser libre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de justicia, está dentro de ti. Y siempre te va a ayudar a mirar las cosas, te va a dar fuerzas para hacer las cosas que normalmente no tenemos fuerzas de hacer. Pero ahí es donde tenemos que llegar como hijos, como creyentes. Esa es la posición donde tenemos que seguir llegando, donde estamos nosotros disfrutando la vida como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que llegar a un punto en la vida donde estamos disfrutando todo lo que Dios nos ofrece.
Ya no tenemos que dejar que el enemigo nos venga con mentiras y nos diga esto, y un día nos sentimos bien, otro día nos sentimos mal, un día, esta semana queremos ir a la iglesia, la otra semana ya no queremos ir, o esta mañana, y esas son las cosas que nosotros tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque empezamos a ser constantes en nuestra vida. ¿Con qué? Con las cosas que te están ayudando a ser mejor. Yo creo que sí hay unas cosas que tenemos que cortar de la vida que no nos ayudan para nada. En 1 Corintios 2:10 al 16 dice así: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¿Ok? Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Alguien dígame. Versículo 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Eso quiere decir que tu persona, tu hombre espiritual dentro de ti, conoce tus pensamientos. Muchas veces una de las cosas que le estaba diciendo yo a uno de los amigos de la iglesia, la razón por qué muchas veces yo aprendí esto de Pastor Chano. Pastor Chano no le gusta estar solo, siempre está con alguien. Y yo lo aprendí, digo, ¿sabes por qué? Porque a veces no podemos confiar de que nosotros podemos estar solos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no conocemos. Nuestro espíritu te puede revelar todos los deseos de tu corazón, pero tú tienes que estar conectado en el lado espiritual de tu vida. Nosotros no podemos saber la voluntad de Dios a menos que nosotros nos conectemos con Dios espiritualmente. Nuestro hombre espiritual. ¿Cómo podemos conectarnos con el Señor? En oración. Buscar, porque sabes lo que Dios va a hacer. Dios te va a mostrar las cosas que vienen, que están por venir antes de que sucedan. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Versículo 13. Y le decimos a estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena de ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. El Espíritu tiene mayúscula, quiere decir el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios siempre te está hablando. Siempre está presente. El Espíritu de Dios siempre está presente y siempre te está hablando. Versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cristo vive dentro de nosotros. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Le hemos dado lugar. Cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, es como cuando tú vienes y te arrepientes y le pides al Señor perdón y le pides que entre en tu vida. Es como tu corazón siendo limpio, lavado. La palabra de Dios viene y lava tu corazón. Cuando tu casa, vamos a decir, la palabra de Dios dice que ahora el Espíritu de Dios habita en un templo que no es hecho por manos humanas, que quiere decir que es tu corazón. El Espíritu de Dios vive dentro de ti. Nosotros le hemos dado un lugar. El edificio, esta iglesia nos ayuda y es bueno para lo que hacemos, pero Dios no mora en el edificio, Él mora dentro de ti. En el tiempo antes de que murió Jesucristo, había un templo donde pudieron preparar este templo donde había una manifestación de Dios.
¿ok? Y era un templo donde tenías que prender, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Incenso? Sí. Y tenías que preparar el templo para que pueda el sacerdote entrar a la presencia de Dios y venir y presentar los pecados del pueblo. Eso es lo que hacían antes, pero ahora ya no tenemos que hacer eso porque Jesucristo fue sacrificado una vez y por todas por nuestras faltas, para que nosotros podamos tener una vida llena, plena, que donde no nos falta nada y no hay nada quebrado en nosotros. Eso ya no tiene que hacer, ya no tenemos que ir y el templo de Dios está en tu corazón. Él habita dentro de nosotros, Él vive en nuestro corazón. ¿Por qué cree que es importante de seguir equipando nuestro corazón con cosas del reino de Dios? Las cosas que Él nos muestra, tenemos que seguir siendo llenos de las cosas de Dios. Es importante, a veces nosotros no lo pensamos así, pero de tantas noticias allá y tanto esto de acá y mucho que se dice allá, todo eso lo dejamos entrar dentro de nuestro corazón, y no hay paz. En vez de ayudarnos, nos hace sentir derrotados, cansados, o nómbralo, pero eso no es lo que Dios quiere. El trabajo del Espíritu Santo es investigar y revelar. El trabajo del Espíritu Santo siempre va a investigar para poder mostrarnos las cosas más profundas de Dios. Y siempre nos los va a mostrar, ¿ok? No hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y autodisciplina. Lo que me gusta de esa promesa es de que el Espíritu Santo nos ayuda a automáticamente tener una disciplina en nuestras vidas. Eso es algo increíble, que muchas veces si nosotros tratamos de disciplinarnos en ciertas áreas de nuestra vida, lo hacemos por un buen tiempo y luego ya no lo hacemos. Pero las cosas con el Espíritu Santo, lo que me gusta es que siempre te está motivando a hacer las cosas bien, hacer las cosas como deben de hacerse, mirar las cosas de un diferente punto de vista. Eso es lo que el Espíritu Santo siempre nos está ayudando. Es nuestro consolador, nuestro ayudador en tiempo de necesidad. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo no es un ángel, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, ¿ok? Por eso dice Él. El Espíritu Santo, él tiene su personalidad. Él es Dios. Y él siempre está con la intención de ayudarnos en toda necesidad, en toda necesidad. No estás seguro de algo, no estás seguro de tomar una decisión y le pides a Dios, el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a decir, no lo hagas, no lo firmes, no tomes esa decisión. Y nosotros tenemos que estar atentos cuando nos está hablando, cuando nos está diciendo. La revelación que el Espíritu Santo nos da, nos posiciona en autoridad. La revelación que el Espíritu Santo nos da nos posiciona en autoridad. Siempre cuando el Espíritu Santo nos habla, siempre cuando nos muestra algo, es siempre para avanzar, nunca para destrozar. Cuando Él nos da la luz verde, ahí es donde nosotros avanzamos y tomamos decisión. Si el Espíritu Santo no te da una paz, si no tienes una paz de tomar una decisión, no la hagas. No la hagas. Porque lo que pasa es muchas veces que tomamos decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a cómo las cosas parecen, cómo se miran. Y no todo lo que se mira bien es de Dios. Hay cosas que se parecen que son buenas, pero si no es el tiempo, no tomes la decisión. Porque no todo lo que parece bueno es bueno. La revelación que el Espíritu Santo nos da, nos posiciona en un lugar de autoridad, ¿ok? Pero la autoridad viene con una responsabilidad. Nuestras mentes han sido transformadas por medio de la palabra de Dios. Nuestras mentes
El modo como procesamos las cosas, ya no pensamos igual como antes. Yo ya no pienso igual como antes. Es curioso. Porque antes cuando miraba una situación, si no quería tratar con las situaciones, y no le daba mucha atención o sin propósito decidía y lo hacía y los resultados nunca eran maravillosos, o sea, eran medio okis, o sea, eran lo mínimo. Pero ahora ha sido diferente. Ahora ya no pienso igual como antes. Ya no miro mi matrimonio como lo miraba antes. Mi mente totalmente ha sido renovada. Y es por medio de la palabra de Dios. Si tú todavía has estado viniendo a la iglesia y todavía piensas igual y analizas las cosas iguales, te voy a decir algo. Métete en la palabra. Estudia la palabra. Lee la palabra. Y vas a mirar cómo el Espíritu Santo te va a revelar varias cosas. Lo que va a suceder es que vas a mirar la palabra y cuando el Espíritu Santo te la revele, vas a estar parado en un lugar de autoridad. ¿De qué? De un lugar de autoridad donde vas a poder tú tomar una decisión y avanzar. Autoridad solamente se te va a delegar para poder tomar territorio, para poder avanzar, para moverte hacia enfrente. Autoridad solamente se da para poder tú tener la posición de delegar. A mí se me ha dado esa posición. A mí se me ha confiado autoridad. Pero te voy a decir algo, es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando dices algo lo hacen. Y la mejor manera que la persona, que nosotros podamos adaptarnos a eso es mirar el fruto de la persona que te está liderando. Si esa persona tiene éxito en su vida y está produciendo fruto, es fácil seguirlo. Es fácil que yo y Pastora Blanca sigamos a Pastor Bill o Pastor Sandy. Es fácil. Son hombres de Dios, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. Ellos son guiados por el Espíritu Santo. Nos han permitido poder tener una congregación hispana aquí. Y esas son las cosas que podemos ver, que sabemos que son guiados por el Espíritu Santo. Eso es fácil para nosotros seguirlos a ellos. Es fácil de decirles pastores de nuestras vidas. Es fácil de dejarlos a ellos que nos guíen y hablen a nuestra vida, porque podemos ver el fruto de ellos. ¿Ok? Ahora tenemos la mente de Cristo. Eso ahora quiere decir hoy. ¿Sabes que lo curioso es que tú estando sentado en estos 20, 30 minutos, 35 minutos bajo de esta palabra, tu mente está siendo renovada? Desde este punto en adelante, tu mente está siendo transformada. Más por estar sentado bajo la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estás pensando en ninguna otra cosa. Lo único que estás haciendo es escuchando la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando inviertes horas sentado bajo la palabra de Dios? Se te sigue renovando tu mente. Se te sigue limpiando tu corazón. Empezamos a reaccionar diferente. ¿Por qué? Porque estás sentado bajo la palabra de justicia, la palabra que es verdad. Ok, Isaías 13 dice así: pues sacudiré los cielos y la tierra y saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales se manifieste su furor en el día de su ira feroz. Si nosotros no estamos elevando, no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. La sacudida de Dios en esta tierra no tiene nada de daño, no tiene nada de daño en nuestra vida. Dios va a hablar. Cuando Dios habla, las cosas son sacudidas. Es curioso. Cuando Dios habla, tu fundación, si no está parado en la palabra, en la verdad, va a ser difícil. Va a haber una sacudida en tu vida. Pero cuando Dios habla, ¿sabes por qué sacude las cosas? Porque hay cosas que no le agradan a Él. Pero para nosotros, para mí como creyente, cuando Él habla,
nada me va a hacer daño a mí. Cuando Dios habla su palabra y la declara, para mí no hay nada que me va a derribar o me va a espantar o me va a hacer correr. No, a lo contrario. Va a haber un impulso en mí. Pero para los demás, a la gente del mundo que no conocen a Dios, nomás escuchan una palabra en las noticias y todo el mundo se les mueve. No saben qué hacer. Oh, están diciendo que aguardemos y estaquemos aguas y comidas de latas, porque va a venir el tiempo donde el gobierno se va a venir contra la gente. Y estás escuchando todas estas noticias y dices, y la gente está preocupada por todo. No, eso no es lo que la promesa de Dios dice para mi vida. Yo estoy parado en esta palabra donde cuando Dios habla, mi fundación no va a ser derribada, porque yo estoy parado en la promesa de Él. Y la última vez que yo me di cuenta es que su promesa para mí es siempre para tener una vida llena, completa, donde no me falta nada. Ahí es donde yo estoy parado. Hay veces que el Señor de propósito viene y sacude las cosas en la tierra con su palabra, ¿cómo dice? He's furious. Sí. ¿Por qué? Porque a veces queremos conocer a Dios como un Diosito amoroso y como un osito y el baby Jesus is like, no. Si fuera así, no hubiera entregado a su hijo. Él nomás mira el beneficio de poder Él entregar a su hijo. ¿Para qué? Para ganarte a ti, para ganarme a mí, para que yo pueda estar en la eternidad con Él. Pero ¿sabes qué? Yo entiendo que yo puedo aprovechar esa vida como heredero de Dios en esta tierra. Yo la estoy aprovechando hoy. Muchas de las cosas que Dios nos ofrece como creyentes no las vamos a necesitar allá con Él. Pero hay tanto que te ha ofrecido a ti en esta vida, en esta tierra, para que puedas disfrutarla y podrás ayudar a los demás que están ciegos, que están perdidos, que están heridos, que se sienten solos, apartados, hambrientos, encarcelados, desnudos. Y nosotros podemos ayudarles. Podemos alcanzarlos. Podemos alcanzarlos ¿con qué? Con este mensaje. Con el mensaje del evangelio, de que Dios murió por ellos y Dios los ama. Y ¿sabes qué? Y que ellos pueden estar en la eternidad con Él. Ese es el mensaje. En Hebreos 12, 15 al 29 dice así: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habló desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte de Sinaí, su voz se hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, también los cielos. Versículo 27. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Fíjense. Versículo 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con un santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. La sacudida de Dios en nuestra vida es para despertarnos. Es para que puedas despertar, para que puedas abrir tu corazón, para que puedas aceptar las verdades de Él.
No es para derribar nuestras vidas. No, Él quiere que despierte. Él quiere que la iglesia se despierte. No podemos nosotros conocer estas promesas y esta verdad y no poder compartirlas. Yo no soy una persona religiosa. Soy un creyente. Yo creo en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Yo sé que Él me ha rescatado a mí. Y por eso estoy predicando. Por eso estoy compartiendo. Donde quiera que vaya. Porque esta es una verdad que puedo yo usar en mi vida como una fundación. Y pase lo que pase, yo no voy a ser movido. Aún a lo contrario, yo quiero mirar oportunidades. ¿Para qué? Para poder predicar este evangelio, esta palabra. La gente tiene que saber esta palabra. Nosotros como iglesia no estamos buscando una señal. Yo no estoy buscando una señal. Señor, mándame una señal. Yo no estoy buscando una señal. Yo estoy buscando un despertar. ¿Un despertar de quién? De la iglesia. Eso es lo que yo estoy buscando. Yo ya miré milagros. Yo he experimentado las bendiciones de Dios. Yo no estoy preocupado por eso. ¿Sabes qué me preocupa? La iglesia. Que la iglesia tiene que despertar. El reino de Dios jamás puede ser derrotado. Juan 1 al 5 dice así: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y a su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Lo curioso de esto es que la palabra ya existía desde el principio, antes de todo. Y ahora la palabra se nos ha dado y se nos ha ofrecido. Ahora la palabra está en nosotros. Yo no sé por qué le puse yo el título. Yo no soy muy bueno para los títulos. En veces cuando mando estas notas me quieren que les manden el título. Digo, no tengo el título. Y no es hasta el último día que voy a mandar mis notas, cuando ya me da una revelación de la palabra que estoy preparando. Y digo yo, esto es lo que ellos se tienen que llevar. Desde el principio la palabra ya existía antes de nosotros. Si la palabra es Dios, el plan de nuestra vida ya estaba planeado desde antes que todas las cosas fueron creadas. La mejor persona que entiende y sabe tu vida es Él. Y dejamos que Él haga lo que quiera en nuestras vidas. Dejar que Él nos siga guiando y mostrando atrás de lo que se nos comparte. Muchas veces yo entiendo, no podemos confiar a mucha gente. Pero Dios no es alguien que podamos decir que nos ha fracasado, que nos va a hacer daño, que nos va, no sé, tú nómbralo. No, Dios desea lo mejor para ti. Y tenemos que confiarlo. Si tuviste una experiencia con tu papá desde chico, no podemos comparar a Dios como nuestro papá terrenal. Yo entiendo, es por nuestras experiencias en veces que dejamos que sigan siendo guías en nuestras vidas, nuestras experiencias pasadas, pero no puede ser así ya. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Yo también he sido herido. Gente han hablado, me han querido identificar en mi vida pasada, antes que conocí a Dios, y me han querido condenar. Y yo sé, pero yo ya no puedo usar esas cosas en mi vida de hoy. Estaba hablando con una persona en la mañana y dijo,
Es que todo, estamos hablando de algo. Dice, es que todos somos pecadores. Digo yo, hold on there, boss. Yo no soy un pecador. Yo soy un hijo de Dios. Antes era un pecador. Soy justo. Soy apartado porque Dios dice que el justo va a caer. Eso sí, yo caigo. Pero soy justo. Tengo un corazón justo. Soy justificado. Soy apartado. Soy santo. Soy un hijo de Dios. Ya no puedo estar declarando que soy un pecador. Si fuera un pecador, estuviera fuera de la voluntad de Dios. Yo no estoy afuera de la voluntad de Dios. Cometo errores, sí. Pero soy un hijo, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, todos los que han creído y han aceptado a Cristo en su corazón, se les ha dado el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y yo entendí al muchacho lo que quiso decir, pero yo no lo iba a aceptar. Digo, no. Si tú quieres seguir siendo la persona que tienes ese chango en la espalda que te sigue diciendo que eres un pecador, eres pecador, eres pecador. Imagínate que alguien te esté diciendo todo el tiempo, pecador, pecador, pecador. No, a mí dime hijo de Dios. Cuando digas hijo de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Si me dices, pecador, ni me voy a voltear, porque yo si ese que le está hablando, a mí no me está hablando. Cuando le hablo a los muchachos, le digo, varón de Dios, hombres de Dios, ¿cómo están? Así les digo, ¿por qué? Porque son hombres de Dios. Y eso es quien somos hoy. Dios los ama tanto, ¿ok?